Bienvenidos a todos. Bienvenidos de nuevo al programa. Soy vuestro presentador, Danny Haifong. Como podéis ver, me acompaña el profesor Mohammad Marandi, que se une a nosotros desde Irán. Profesor Marandi, me alegra mucho volver a verle. Gracias, Danny. Siempre es un placer estar en tu programa. Dadle todos al botón de me gusta mientras empezamos. Bueno, profesor Marandi, lo predijo usted, como tantas veces en esta guerra. Irán ha respondido con mucha fuerza después de varios acontecimientos en las últimas 24 horas. Primero vimos, por supuesto, al CENTCOM, es decir, a las fuerzas de Estados Unidos, atacar la isla de Keshm y un barco iraní, como ya había ocurrido en los últimos días. Y luego, durante la noche, Irán respondió con gran dureza. El ejército iraní había prometido que cada respuesta sería más severa y distinta, y que debía servir como una lección. Voy a repasar los daños, y puedo mostrar algunas imágenes mientras reaccionas a ellas. Según los informes, están apareciendo imágenes por satélite. Irán lanzó un número considerable de misiles, según esas mismas fuentes. En las imágenes por satélite, se ve que 4 almacenes en Kuwait fueron destruidos, además de un hangar también en Kuwait. En la base aérea de Al-Salem, un hangar quedó destruido. En cuanto a la terminal del aeropuerto, bueno, no sabemos exactamente qué fue lo que destruyó la terminal, porque hay grabaciones de interceptores estadounidenses que fallaron por completo. Pero la Terminal 1, la terminal del aeropuerto de Kuwait, fue destruida. Y ahora se ha confirmado, y puedo mostrarlo, con imágenes de satélite, que hay un incendio en Bahrein, el otro país donde se atacaron activos estadounidenses, un incendio en la base aérea de Sakir. Así que ahora estamos escuchando que decenas de personas resultaron heridas en estos ataques. No sabemos exactamente quiénes ni cómo resultaron heridos, porque los interceptores suministrados por Estados Unidos estaban siendo lanzados, y algunos de ellos caían de nuevo sobre la gente. Entonces, Berserati, ¿cuál es tu reacción ante esta represalia de Irán? ¿Por qué está ocurriendo ahora? Y estamos viendo que Donald Trump no ha dicho gran cosa al respecto, más allá del informe del CENTCOM, que asegura que nada logró atravesar y que todo fue interceptado. Creo que esto demuestra que no se puede confiar nunca en el CENTCOM y que las cosas que han dicho en el pasado probablemente sean tan falsas como lo que estamos viendo ahora. El aeropuerto de Kuwait, no sé si Irán lo atacó o no, pero lo utiliza la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Y cada día hay varios aviones que van y vienen, pertenecientes a las Fuerzas Armadas estadounidenses. Así que estos países, como hemos comentado muchas veces, forman parte de esta guerra. Están en guerra con Irán. Y mientras haya tropas estadounidenses, mientras haya casas estadounidenses, mientras haya misiles estadounidenses, y mientras Estados Unidos use su espacio aéreo, para Irán son objetivos legítimos. Irán responderá. Y esta nueva ronda empezó cuando Estados Unidos atacó un petrolero iraní, o un petrolero vinculado con Irán, o que se dirigía a un puerto iraní. Un objetivo civil, además, en un momento de alto el fuego. Así que los iraníes enviaron un mensaje muy claro: no van a tolerar esto más. A partir de ahora, si atacas, nosotros responderemos con mucha más fuerza. Y por eso hemos visto daños enormes en Kuwait, en bases estadounidenses y también en Bahrein. El problema, claro, es que Estados Unidos y esos regímenes siguen implicados en una guerra contra Irán. Porque bombardear Irán, o bombardear barcos civiles, o atacar cualquier objetivo dentro de Irán, es un acto de guerra. Y además, la guerra de asedio es una extensión de la guerra abierta. También es un acto de guerra. Y una vez más, esos países están cooperando con Estados Unidos, y para Irán los consideran agresores. Sí, bueno, aquí estaba mostrando algunas de las pruebas que contradicen las declaraciones del CENTCOM, que decían que no había habido ningún impacto. Incluso el ataque de hace unos días, en Farsarandi, en Kuwait,
volvió a tener como objetivo la base aérea por parte de Irán. Hubo estadounidenses heridos en ese ataque, creo que casi una media docena. Así que parece que esto se está calentando otra vez. Profesor Morandi, ¿cree usted que Irán está asumiendo estos ataques, especialmente en la isla de Keshm? Creo que ya han sido 2 veces, quizá incluso más, que Estados Unidos ha atacado allí. Se lo están tomando en serio, en parte porque saben que Estados Unidos e Israel, bueno, puede que no sientan que puedan iniciar una guerra total por cuestiones, digamos, de munición. Han estado hablando de invadir una isla, incluso de una invasión limitada. Han hablado de atacar militarmente islas como esas, dentro de un plan de guerra a medio o largo plazo. ¿Cuáles son los cálculos de Irán en este momento en cuanto a cómo responde a cada violación del alto el fuego por parte de Estados Unidos? Los iraníes creen que, si Estados Unidos tiene la oportunidad de atacar Irán, de bombardearlo y salir impune, lo hará. Y que la única forma de crear disuasión es hacer que Trump y Netanyahu paguen un precio muy alto. Y lo hemos visto a lo largo de esta guerra. Irán no escala el conflicto, no inicia la guerra, no la intensifica. Pero en esta guerra, lo que ha hecho es que cuando ha habido una escalada, ha respondido con mucha fuerza. Lo vimos, por ejemplo, cuando los iraníes respondieron y golpearon con dureza el campo de gas y las instalaciones emiratíes. Eso llevó a Trump a publicar en Truth Social que algo así no volvería a ocurrir. Así que Irán está convencido de que tiene que responder con firmeza. Durante los últimos enfrentamientos, una vez más, fueron los Estados Unidos quienes los iniciaron. Los iraníes respondieron, y esta vez lo hicieron con mucha más fuerza, con un ataque muy contundente para enviarle un mensaje a Trump y a su gobierno, que no se sienten intimidados y que van a hacerles lamentar cualquier acción contra Irán. Creo que los iraníes se sienten muy seguros de su posición, al menos desde el punto de vista militar. También vimos algo parecido en Líbano, cuando el gobierno de Netanyahu dijo que iba a atacar Beirut. Entonces los iraníes respondieron que empezarían a lanzar misiles hacia el norte de Palestina. Y después vimos la llamada, o más bien las 2 llamadas, entre Trump y Netanyahu. Según se dice, Trump llegó a usar una palabra malsonante al hablar con Netanyahu, y así siguió la cosa. Pero, independientemente de lo que pensemos sobre esa conversación y sobre el informe de Axios, porque Axios no es un medio honesto ni fiable, supongamos que esa conversación realmente tuvo lugar, lo cual es bastante plausible en este caso concreto. Eso, creo yo, indica que los estadounidenses entienden y que el régimen de Trump entiende la fuerza de Irán y sabe que Irán tiene que actuar. Así que en el caso del Líbano, los iraníes dicen que ya basta. Si bombardeas Beirut o cualquier parte de Beirut, vamos a golpear el norte de Israel. Y Ansarullah, en Yemen, también ha dicho que se implicará. Pero al mismo tiempo, el bloqueo en el estrecho de Hormuz, que es un arma de doble filo para Trump, también está destrozando la economía global. Así que los iraníes saben que Estados Unidos necesita un acuerdo. Trump necesita un acuerdo. Hoy Trump dijo que puede esperar hasta septiembre, pero no creo que eso se base realmente en lo que dicen los expertos del mercado energético y los economistas. No tiene tanto tiempo. Así que los iraníes, además de amenazar con atacar a los israelíes, y estaban preparados, iban a atacar al régimen israelí ayer por la mañana temprano, cuando se echaron atrás, decidieron esperar. Pero si llegan a atacar Beirut, los iraníes les responderán. En cualquier caso, junto a todo eso, los iraníes han dicho que ya no van a enviar más mensajes a Estados Unidos. Es decir, esos mensajes que iban y venían para ver si podían alcanzar un acuerdo, los iraníes han dicho que ahora mismo no están interesados, al menos hasta que cambie la situación en el Líbano.
Eso, por supuesto, es un mensaje para Trump, diciéndole que si no hace algo respecto al Líbano y Gaza, porque Irán ha dicho claramente que Gaza, desde el principio, Irán ha dicho que se trata de toda la región. Pero además, hace un par de días mencionaron Gaza, nombraron Gaza en lugar de decir simplemente toda la región. Dijeron Líbano y Gaza. Así que Trump sabe que si hay otra oleada de misiles y bombardeos entre las dos partes, ese memorando de entendimiento o ese posible acuerdo se retrasaría al menos varias semanas. Y eso sería catastrófico para la economía estadounidense. Así que creo que los iraníes sienten que están en una posición fuerte. Claro, eso no significa que Estados Unidos no vaya a atacar. No significa que el régimen israelí no vaya a atacar. Pero los iraníes sí sienten que están en una posición fuerte. Parece que esas son sus palabras, profesor Moradi. Y por lo que vemos, los hechos parecen respaldarle. Además, Donald Trump le dijo al New York Post, porque el New York Post se lo preguntó directamente, yo pondría el video, pero no podemos compartir audio en esta plataforma. Así que básicamente lo que dijo fue que confirmó haberle dicho esas palabras a Netanyahu en persona. Sin embargo, describió sus sentimientos sobre la situación como de estar molesto. Y por supuesto, añadió lo de tenemos una gran relación entre nosotros y todo eso. Pero aún así, profesor Moradi, también pareció que Israel hizo caso omiso de las amenazas de Irán. Estados Unidos pareció tomárselo muy en serio. Y aún así, Israel siguió atacando el Líbano. Y en cierto modo, parece que la represalia de ayer también, al menos según Irán, y la forma en que lo están planteando, es una advertencia, que Irán todavía puede golpear, y golpear con fuerza. ¿Crees entonces que no parece que Israel tenga intención de contenerse, por ejemplo, de dejar de matar gente en Líbano y en Palestina? ¿Crees entonces que Irán acabará cumpliendo sus amenazas, teniendo en cuenta que Israel actúa siempre de forma descontrolada y sin poder contenerse? Sí, quiero decir, no es que no pueda controlarse, es que disfruta matando. Y eso lo vemos en el Líbano. Me refiero a los periodistas occidentales en el Líbano, los de los grandes medios, los de los medios corporativos, son cómplices de este genocidio. Son tan siniestros como los diplomáticos occidentales en Beirut, porque saben lo que está pasando, pero se niegan a decir la verdad. El régimen israelí no solo está bombardeando familias, no solo arrasando pueblos y aldeas, no solo llevando a cabo bombardeos masivos en ciudades del sur y del centro del Líbano, sino que además está atacando a los sanitarios. Los buscan por todo el país, bombardean ambulancias y bombardean a los equipos médicos. Y algo así como entre 130 y 140 sanitarios han sido asesinados hasta ahora. Así que los buscan deliberadamente. Es realmente sorprendente que esto no aparezca en ninguno de los medios occidentales, en ninguno, porque Occidente tiene todas esas ONG de derechos humanos, de derechos de las mujeres, bien financiadas, pero todas se han quedado en silencio. Han desaparecido durante los últimos 2 años y medio. Estoy seguro de que siguen ganando mucho dinero, pero están muy calladas. Así que los iraníes saben que Occidente apoya todo esto. Los medios occidentales, con su silencio, están facilitando el genocidio. Y por eso Irán ha amenazado al régimen israelí. Y al final, si Irán siente que las cosas van demasiado lejos, ampliará esas amenazas. Irá más allá. Irán no va a permitir que los libaneses sean limpiados étnicamente. Y también va a exigir reparaciones para el Líbano. No tengo ninguna duda. Y todos esos edificios serán reconstruidos. Hezbollah está haciendo un trabajo extraordinario. De verdad están humillando a ese régimen siniestro. Y en su rabia, van y bombardean a niños, a familias, a hospitales y ambulancias porque están perdiendo en el campo de batalla. Y una vez más, esta resistencia de Hezbollah es simplemente increíble. Han sido impresionantes desde su creación. Y es muy triste ver lo que están haciendo ahora los estadounidenses y los europeos en el Líbano,
lo siniestro que resulta. Esas ONG a las que me refería hace un momento, financiadas por Occidente, lo que hacen, junto con esos regímenes árabes del Golfo Pérsico, es financiar a sus propios intermediarios en el Líbano, a sus agentes, y decirles que no permitan la entrada de refugiados en sus barrios. And telling them not to allow refugees in their neighborhoods. So the West is telling it, it's coordinating with it. Así que Occidente les está diciendo, está coordinando con ellos y con sus ONG y con toda esa gente a la que financian. Se niegan a permitir que los refugiados entren en los barrios controlados o influenciados por esos grupos. Y los saudíes, los cataríes, los emiratíes y otros están haciendo exactamente lo mismo. Están diciendo a la gente que no deje que los refugiados lleguen a sus vecindarios. Y el gobierno libanés también hace lo mismo. El primer ministro y el presidente son, básicamente, agentes de Estados Unidos. Ellos también están impidiendo que los refugiados. Así que lo que intentan los israelíes, Occidente y esas dictaduras árabes es acorralarlos, hacer que se desesperen, aplastar la resistencia y a sus partidarios. Por supuesto, hay personas de todos los orígenes, religiosos y de otro tipo, que los ignoran y apoyan a la resistencia. La resistencia con apoyo de todas las comunidades, cristiana, musulmana, drusa, chií y suní. Las encuestas muestran que tienen un respaldo fuerte, sobre todo entre la juventud, especialmente entre los jóvenes. Pero lo que intento señalar es los siniestros que son las embajadas occidentales, Qatar, Arabia Saudí y los Emiratos. Todos colaboran con Israel. Es lo mismo que ocurrió en Siria. Todos colaboraron contra Siria. Hicieron una guerra sucia por el bien de Israel. Ahora mismo, si el régimen actual, sabíamos en Israel que si Siria caía, se convertiría en un aliado de Estados Unidos. Y Al-Qaeda e ISIS son aliados de Estados Unidos. Este es el mejor momento para que los sirios resistan y recuperen su tierra, porque el régimen israelí está sobreextendido. Pero estos fanáticos wahabíes y la gente de Al-Qaeda, ¿van a hacer algo contra Israel? Por supuesto que no. Eso nunca formó parte del plan. Si lo hicieran, los iraníes los apoyarían. Los primeros en apoyarlos son Irán y la resistencia. Quiero decir, Turquía o Erdogan nunca haría algo así. Pero Irán ayudaría de inmediato, aunque estaba claro que eso no iba a pasar. Hezbollah está rodeado por Al-Qaeda y por el ISIS, por los aliados de Estados Unidos en Beirut y en el Líbano, y también por los aliados saudíes, cataríes y emiratíes, además del régimen israelí. Pero a pesar de todo eso, a pesar de todo, están golpeando al régimen israelí en el campo de batalla. Y eso es algo de lo que los libros de historia hablarán dentro de décadas. Esto, junto con la derrota de Estados Unidos en el campo de batalla frente a Irán, creo que son los dos momentos más extraordinarios que ha vivido esta región en muchos años. Incluso diría que es más importante que la guerra de los 33 días, cuando Hezbollah derrotó al régimen israelí, porque esta vez Hezbollah está realmente rodeado. Sí, y estamos, creo, realmente siendo testigos, Arandi, de algo que, bueno, quizá no sea, es difícil decir si es la primera vez que llegamos a una conclusión así, pero lo que estamos viendo con total claridad es que ni Estados Unidos ni Israel, si tomamos ambos casos, Estados Unidos con Irán e Israel con Hezbollah, tienen capacidad militar para influir en el resultado de ninguna manera. Y eso sin duda es algo histórico en muchos sentidos. Y quiero detenerme un momento, porque hay algunos grandes problemas que creo se le vienen encima a Estados Unidos con la represalia de Irán. Estoy seguro de que Irán considera lo que hizo anoche, al atacar Kuwait y Bahrein, como una operación muy limitada. Aún así, esto deja al descubierto grandes dificultades para Estados Unidos. El hecho de que, según el CSIS, uno de esos centros de pensamiento belicistas, financiados por el Departamento de Estado y el Departamento de Defensa de Estados Unidos, la mitad de todos los interceptores antiaéreos Patriot estadounidenses se hayan utilizado antes del alto el fuego del presidente Rondi,
es muy significativo. Y ahora están apareciendo videos como este, del ataque de anoche, donde Kuwait está usando lo que le queda, esos interceptores Patriot, y no están funcionando bien. Así que, con cada nueva represalia, aquí se ve el interceptor Patriot cayendo de nuevo sobre Kuwait. Cada respuesta que lleve a cabo Irán, incluso si es limitada según sus propios criterios, seguirá planteando serios problemas a Estados Unidos. Y luego está el hecho, profesor Moradi, de que hay algunos economistas que dicen que dentro de una semana, cuando se agoten las reservas de petróleo que Estados Unidos ha liberado en el mercado para intentar controlar, al menos en parte, la percepción pública del precio del petróleo que vemos cada día. Cuando eso se acabe, se sentirá el verdadero impacto de la escasez de petróleo provocada por la guerra de agresión de Estados Unidos e Israel, lo que podría llevar a una recesión. Usted dice que Donald Trump comentó que podía esperar. Marco Rubio dijo lo mismo, 30, 60, 90 días. Pero hay economistas que afirman que ni siquiera queda una semana. Así que tenemos dos grandes problemas que parecen indicar que sí, Estados Unidos puede atacar, puede hacer lo que hizo con la isla de Qeshm e incluso podría lanzar un ataque mayor. Pero no durará mucho y no tendrá los efectos que busca. ¿Cuál es su opinión esto? Expertos en petróleo y energía están diciendo que en una semana, 3 semanas o 5 semanas, esto va a ir cuesta abajo. Algunos hablan de mediados de junio, otros de principios de julio. Pero incluso después de eso, si esto sigue así, la situación va a empeorar cada vez más. Y aunque llegáramos a un acuerdo esta misma noche, cosa que es imposible, la crisis va a golpear y va a golpear con fuerza. Si continúa, el golpe será aún más duro y durará más tiempo. Trump ya ha creado una catástrofe de la que solo estamos viendo la punta del iceberg, pero poco a poco nos estamos acercando más y más. Y los iraníes no, bueno, lo he visto en internet antes. Hay gente que dice que Irán quiere hundir la economía estadounidense. No es eso lo que Irán busca. Lo que Irán quiere es un acuerdo. Irán no empezó la guerra. Irán no inició el asedio. Irán no fue quien escaló el conflicto. Irán nunca comenzó ninguna guerra. Esta es la tercera vez que Estados Unidos lanza una guerra contra Irán. En 1980 empujaron a Saddam Hussein a atacar Irán. Occidente le dio armas químicas, y esos regímenes árabes que ayudaron a Estados Unidos contra Irán le dieron a Saddam Hussein cientos de miles de millones de dólares. Y al final, ¿qué hizo él a cambio? Invadió Kuwait. Pero esa es otra historia. Y luego, por supuesto, no matter si es pasado, ya casi cumple un año de aquella guerra, y esta guerra que sigue en marcha. No ha terminado. Así que los iraníes nunca iniciaron una guerra, nunca escalaron el conflicto. Ellos solo responden a la escalada, pero a veces golpean con mucha fuerza para evitar que Estados Unidos siga con esto, como hicieron anoche. La respuesta iraní fue mucho más fuerte, mucho más contundente que el ataque estadounidense contra un petrolero. Quiero decir, bombardearon un petrolero, y todos esos son objetivos civiles. Son actos bárbaros. Pero ya sabes, en los medios occidentales nadie se indigna. No se indignaron. No se indignan por los bombardeos masivos en el Líbano. Y por cierto, en la ciudad sureña de Tiro, en el Líbano, creo que en inglés se dice Tyre, no estoy del todo seguro de cómo lo llaman, los israelíes están diciendo a los cristianos que no dejen entrar en sus barrios a los simpatizantes de la resistencia, es decir, a los refugiados, a las familias chiíes, en su mayoría chiíes. De lo contrario, los van a bombardear. Así que son un poco como los nazis que vemos en tantas películas, esos que buscan a los judíos y los persiguen. Nuestros nazis están buscando a los musulmanes en Siria, en barrios cristianos o en zonas mayoritariamente suníes. Y como dije, esos wahabíes y salafíes, que en realidad son peones de Occidente, están intentando impedir que la gente acoja a los refugiados en sus barrios. Pero, claro, como mencioné, muchos cristianos y muchos musulmanes, suníes, chiíes, drusos, los están ignorando. Aún así,
todo esto está generando muchas dificultades, sobre todo porque el régimen títere en Beirut también está colaborando para impedir que los refugiados encuentren un lugar a donde ir. Y si hubieran destruido Dahiyya, el sur del Líbano, la situación habría sido realmente desesperada. Pero, en cualquier caso, creo que ahora mismo estamos en un punto en el que Trump no puede esperar mucho más. Y eso no significa que vaya a firmar un acuerdo. Solo digo que no puede esperar mucho más, porque los efectos de la escasez de energía, de helio, de fertilizantes y de todos los demás productos petroquímicos van a empezar a notarse con fuerza. Y creo que el mundo va a estar cada vez más indignado con Estados Unidos, con Netanyahu y con Trump. Y el pueblo estadounidense va a estar cada vez más enfadado con Trump, con Netanyahu, con los sionistas y con su lobby. Sí, y mientras hablabas, he recibido más información sobre algunos de los costes humanos de la provocación de Estados Unidos que llevó a la represalia de Irán. Por supuesto, una vez más, no sabemos exactamente qué causó esas víctimas, pero se dice que más de 60 personas, unas 63 en Kuwait, resultaron heridas, y al menos una ha muerto por lo ocurrido anoche. También me llega que en Bahrein, el gobierno, qué sorpresa, ha detenido al menos a 12 personas, supuestamente acusadas o relacionadas con haber proporcionado algún tipo de información a Irán para facilitar esos ataques. Así que hay pánico generalizado en Bahrein y en todo el Golfo. Y profesor Rondi, también me llega que usted mencionó que algunos dicen que Irán quiere hundir la economía estadounidense. Pero he escuchado a mucha gente, quizá con una visión de la guerra más parecida a la nuestra, decir que no, que en realidad son Estados Unidos y la llamada clase Epstein quienes tienen interés en hacer caer la economía. No creo que eso sea generalizado, porque sí pienso que hay algunos, dentro de los llamados mercados de capitales, que están muy preocupados por lo que les puede pasar en una recesión. Tienden a encogerse. Algunos pierden su estatus como miembros de la clase Epstein, pierden su riqueza, su dinero. Pero claro, también hay bastantes que disfrutan aprovechando la situación, sobre todo con los estímulos del gobierno que llegan cuando se produce un desplome. Pero dime, ¿qué opinas de esto? Hay muchos dentro de la clase Epstein que están apostando por un colapso económico como si fuera un resultado inevitable, del que de una forma u otra acabarán beneficiándose. Y por eso son reacios a presionar a su lugarteniente en la Casa Blanca, Donald Trump, para que detenga esta guerra. Creo que eso es así para algunos, sin duda. Porque si hay un colapso, esas personas extremadamente ricas podrán quedarse con muchos de los restos para su propio beneficio. Podrán comprar muchísimos activos a precios muy bajos, sobre todo si hay ayudas financieras del gobierno, de las que todos ellos se aprovecharán. Pero eso no beneficiará a Estados Unidos. Será catastrófico para el país. Sin embargo, esta gente solo mira por sí misma. Todo esto responde a sus propios intereses. Personalmente creo que hay muchos divinos entre los indigentes, los Epstein, incluso los sionistas. Y yo personalmente creo, y esto es solo una especulación, puedo estar equivocado, pero creo que Axios, que es completamente deshonesto y ha mentido muchas veces sobre las diferencias entre Biden y Netanyahu, para hacer que Biden parezca que se opone a lo que está ocurriendo. Y también con Trump. Quiero decir, estamos casi en el aniversario de la guerra de 12 días. Y en aquel momento, Axios publicó un informe diciendo que Trump quería esperar a ver si la diplomacia podía funcionar, y luego atacaron a Irán. Así que todo fue un engaño. Pero esta vez es un poco diferente, porque lo que Axios publicó fue muy humillante para Netanyahu. No fue solo, ya sabes, no fue simplemente que tuvieran diferencias. Esto creo fue algo muy doloroso para Netanyahu, y se podía ver en la prensa hebrea.
Y la gente que quiere seguir lo que pasa, bueno, la prensa hebrea es el Israel real. Ahí es donde muestran su racismo, su fealdad, su etnosupremacismo y cómo se ven a sí mismos como un pueblo superior y todo eso. Pero eso apenas se refleja en inglés. Sin embargo, el Conflicts Forum, el centro de estudios de Alistair Crook, itziin tual hapwenwi, su esposi Aisling, mus mritzeng. Y creo que hapaerding ni zutraroth ni la panstaverd. Her work on the Hebrew press. And Netanyahu has been attacked severely. Y Netanyahu ha sido duramente atacado después de este intercambio, incluso por sus propios aliados políticos, no digamos ya por sus oponentes. Así que ha quedado debilitado. Y yo creo que quizá las personas que difundieron esta noticia en Axios, y no hablo solo de Trump, porque como dices, él es solo un lugarteniente, quizá querían humillar a Netanyahu. Tal vez algunos sionistas piensen que la permanencia de Netanyahu les perjudica porque todo el mundo se ha vuelto contra el régimen israelí. El pueblo estadounidense se está volviendo, y de hecho ya se ha vuelto, contra el régimen israelí. Y muchos pueden pensar que eso es peligroso, porque si el pueblo estadounidense se vuelve contra el sionismo, algo que ya estamos viendo, vemos a gente de la derecha como Candace Owens o Tucker Carlson atacando con mucha fuerza ahora. Hitting very hard now. And of course, Thomas Y Massie, por supuesto, Thomas Massie. I Y think bueno, actually creo que en realidad su derrota fue algo negativo para los sionistas, porque fue como una llamada de atención. Si él hubiera ganado, creo que habría sido mejor para el sionismo. Pero de esta manera está generando una mayor conciencia sobre lo mal que están las cosas. Así que pienso que quizá muchos sionistas, y también la clase Epstein, la clase donante, algunos de ellos pueden estar preocupados, pensando que tal vez necesiten un nuevo primer ministro, ya que las elecciones están cerca. Y quizá, si tienen un nuevo primer ministro, podrían echarle toda la culpa a Netanyahu. Y aunque se trata de una sociedad genocida, y la oposición es igual de genocida, los miembros de la oposición de Netanyahu están diciendo que hay que arrasar Dahiyya, que hay que arrasar el sur de Beirut, ¿verdad? Una de las críticas que le hacen es que debería ignorar a Trump y hacerlo. Así que no es que ellos sean mejores, pero quizá algunos de esos sionistas piensan que ha llegado el momento de darle un lavado de cara al régimen, y por eso difundieron esta noticia tan humillante. De nuevo, esto es pura especulación por mi parte. Pero en cualquier caso, no fue algo bueno para el régimen. Fue humillante para el régimen. Y además, puede que quisieran proteger a Trump porque cada vez más se le ve simplemente como un peón de los sionistas. Y al sacar esto a la luz, quizá pensaban que podría parecer más independiente, lo cual, por supuesto, es una tontería. Pero creo que había una intención detrás de todo esto, y creo que tiene que ver con el futuro de las elecciones israelíes. Puedo estar equivocado. Solo estoy suponiendo. Bueno, desde luego se filtró por alguna razón. En realidad casi da igual si la conversación ocurrió tal y como se contó o no. Este tipo de cosas suelen salir a la luz y se propagan como la pólvora. Hoy Netanyahu está diciendo que, y creo Huber Media, que lo que comentabas es muy importante, que haya personas como Aisling, la esposa de Alistair, que realmente revisan esos medios, porque creo que muestran el Israel real. Y muchas veces, el Israel real, por distintas razones, tiende a estar muy nerviosa. Suelen expresar una gran ansiedad y preocupación por cómo van las cosas. Llevan haciendo esto, sinceramente, desde el 7 de octubre de 2023, en gran parte. Y una de las grandes preocupaciones que surgió de todo esto, que fue muy interesante, fue que Israel decía, esto no está bien, ahora Estados Unidos se está dirigiendo a Israel. Así es como lo planteaban. Casi como si tuviera que ser al revés, ¿no? Que debería ser al revés, o que no debería ser así. Y luego, claro, siempre afirman que Israel es realmente soberano e independiente, lo cual, por supuesto, es absurdo, porque estos dos países están, al menos en términos de gobierno, inteligencia,
y cuestiones militares, prácticamente fusionándose de hecho, intentando fusionarse literalmente. Hay senadores y gente que intenta que eso ocurra en Estados Unidos. Pero bueno, personalmente, aquí estamos. Parece que estamos al borde de una escalada continua, que Irán ya no va a tolerar más las violaciones del alto el fuego. En realidad, nunca las toleró. Aún así, Israel sigue bombardeando Líbano. Así que estamos en una situación que nos hace preguntarnos por qué. Vamos directos a una colisión con eso de lo que llevamos hablando días, semanas y meses. Ese posible colapso económico, junto con un reinicio de la guerra, aún más grande que lo que vimos anoche. Bueno, si no hay un reinicio de la guerra abierta, porque en realidad sería una continuación, esto es una sola guerra. Nunca ha terminado. Tenemos enfrentamientos regulares y estamos bajo un asedio. Los estadounidenses básicamente están intentando matar de hambre a Irán. Están tratando de impedir que entren alimentos, que entren medicinas, que lleguen suministros médicos, pero al mismo tiempo también están dejando sin recursos al resto del mundo. Ahora bien, si llega a haber una guerra abierta, creo que será mucho más intensa que la última vez. En la anterior, los iraníes se contuvieron porque no querían escalar el conflicto. Así que los iraníes no atacaron realmente a los buques de guerra estadounidenses. Los iraníes no los atacaron, ya sabes, intentaron controlar la guerra. Ansarullah en Yemen no se involucró. La resistencia en Irak tampoco entró con toda su fuerza. Como dije, Irán solo intensificó su respuesta cuando los estadounidenses e israelíes atacaron infraestructuras críticas iraníes, como el campo de gas de South Pars o las plantas petroquímicas del país. Pero esta vez, creo que si hay guerra, va a ser muy intensa y va a escalar muy rápido. Y creo que el Mar Rojo se cerrará, y eso significará perder otros 4,5 millones de barriles de petróleo al día. Pienso que si se ataca la infraestructura crítica de Irán, Irán responderá de inmediato, destruyendo la infraestructura crítica de todos esos países del Golfo Pérsico. Y bueno, algo más. Durante la guerra, solo 20 personas murieron en total en esos 5 países: Kuwait, Arabia Saudí, los Emiratos, Qatar y Bahrein. Irán tiene mucho cuidado de no matar a civiles. Murieron 3.500 iraníes. Y a pesar de todos los daños que Irán causó a esos regímenes, hubo muy pocas víctimas. ¿Por qué? Porque Irán es cuidadoso con esas cosas. Incluso en Israel, los iraníes no atacan a civiles. Llegaron a atacar una sinagoga en Teherán. Irán nunca atacó escuelas ni sinagogas. Pero ahora mismo estamos al comienzo del verano, y el calor en la península arábiga es insoportable. Es que, de verdad, la humedad y el calor. Y esto es solo el principio. Estamos a principios de junio. Así que junio, julio, agosto y septiembre, no sé hasta qué punto, van a ser meses muy calurosos. Y si hay guerra y se golpea la infraestructura crítica de Irán, Irán va a responder igual, y todos esos regímenes se vendrán abajo. Ya lo he dicho antes. Y la razón por la que lo digo no es porque quiera que esos países sean destruidos. Yo digo que la gente debería marcharse, porque si la otra parte ataca la infraestructura crítica de Irán, la suya también caerá, y esos países se desmoronarán. Pero esta vez, si eso ocurre y Trump cumple sus amenazas, porque dijo que destruiría a Irán, habló de devolverlo a la edad de piedra, parece que a nadie en Occidente le importa, ya que ninguno de los grandes medios dice nada al respecto. Pero él destruirá la civilización, o la borrará del mapa, o aniquilará a Irán. Y si lo hace, entonces Irán tendrá que responder con fuerza. Y con este tipo de calor y humedad, imagina lo que pasaría en los Emiratos, en Kuwait o en Arabia Saudí, porque todos sus activos más importantes están literalmente junto a la costa del Golfo Pérsico. Así que no es un buen momento para Estados Unidos. Y mientras hablamos, Dani, las fuerzas estadounidenses desplegadas en la región tampoco están en una buena situación,
porque sus bases han sido destruidas. Hay allí una gran cantidad de personal, aviones estadounidenses, con esas temperaturas, esa humedad, los marineros en el mar. Es muy duro. Y estoy seguro de que no es nada bueno para la moral, ni tampoco para el equipo militar estadounidense. Así que no es un momento inteligente para que Estados Unidos se meta en una guerra. Pero ¿quién sabe? ¿Quién sabe? But who knows? Who knows? Well, contrary to the mainstream and Bueno, direct al contrario de lo que dicen los informes oficiales y los comunicados directos del CENTCOM sobre por qué el USS Gerald Ford ya no está operando en el Mar Arábigo, el Océano Índico, o ya sabes, frente a la costa de Israel, en la zona del Mediterráneo, se dijo que era por fallos mecánicos, incendios en la lavandería, pero estuvieron allí un año entero, desde el Caribe hasta las zonas que rodean Irán. Yo no creo que quisieran estar allí. Claro, también tuvimos algunos problemas con los baños atascados. Quizá algo de eso fue intencionado. the toilet clogging, and maybe some of that was intentional. But also all of that. we had drones that struck. Yeah, US yeah, they were ships and- attacked. Tuvimos drones que atacaron, fueron atacados. CENTCOM dijo que no había pasado nada en Kuwait ni en Bahrein, pero las imágenes por satélite muestran que hubo daños importantes. Así que cualquier cosa que haya dicho CENTCOM en los últimos 3 meses o 3 meses y unos días, no deberías confiar demasiado en ello. Los daños sufridos por esos buques de guerra, los iraníes han intentado no hundirlos. Y cuando atacan esos barcos, lo hacen con drones. Los misiles se lanzan como disparos de advertencia. Pero si esta vez la guerra empieza y se intensifica rápidamente, entonces creo que todo estará sobre la mesa, e Irán se quitará los guantes y no se contendrá. Remove the gloves and they'll pull no punches. It'll be intense and very bad. And Va a then ser I think, intenso y muy under those malo. circumstances, Y creo que, en esas circunstancias, el mundo se va a quedar atrapado en una depresión económica global, mucho peor que la de los años 30. A día de hoy, creo que una recesión económica global, una gran recesión, es inevitable. Pero si este estancamiento continúa, vamos a tener una depresión económica global de todos modos. Si sigue así, no sé, hasta septiembre, por ejemplo, creo que una depresión económica global será inevitable. Y puede que estos no aguanten. And these Arab regimes may not last. Yeah, no, the situation is only going to get Sí, more dire. la situación solo va a empeorar para ellos, sobre todo si Trump mantiene esa postura. Es muy interesante ver a Donald Trump en el último mes. Hace apenas unas semanas se le podía oír decir cosas como «vamos a terminar el trabajo». O también, si Irán no llega a un acuerdo, y ellos quieren un acuerdo, de verdad lo quieren, pero si no lo hacen, tendremos que intervenir. Incluso lanzó una amenaza contra Oman durante esa sesión de gabinete tan absurda que organizó. De Ambersip, y digamos que bomba este men. Ahora, We might have to blow 'em up too. Now, Puede que lo diga otra vez. Puede, ya sabes, si es Trump. Podría hacerlo. Podría decirlo dentro de 5 minutos mientras estoy hablando. Pero ahora mismo no lo está repitiendo, ¿verdad? right, it's been a few even during this retaliation for Burundi, Donald Trump han pasado unos días. Incluso durante esta represalia, Donald Trump no ha hecho ningún comentario al respecto. Se ha limitado a apoyarse en el breve comunicado de CENTCOM, esas pocas frases en las que dicen que no hubo ningún impacto, que todo fue interceptado. A partir de ahora, estaremos atentos a cualquier agresión iraní. Es una respuesta muy distinta. En realidad, equivale casi al silencio y coincide con esa supuesta disputa con Netanyahu. Da la impresión de que, al menos por ahora, la administración Trump no busca una escalada, o al menos no quiere ampliarla. Puede que tenga que ver con esos problemas económicos que acabas de mencionar. Sabes, Danny, otra cosa es que una de las tonterías que ha hecho el régimen de Trump es intentar desanimar a los mercados del petróleo. Y por supuesto, están usando sus reservas estratégicas como si no hubiera un mañana. Como comentamos antes, esas reservas estratégicas se van a ir agotando entre los meses de junio y octubre. Bueno, hay distintas opiniones, pero al menos algunos creen que en algún momento de junio habrá un punto de inflexión y las cosas empezarán a ponerse muy mal. Algunos dicen que será a principios de julio.
En fin, el caso es que han estado usando sus reservas estratégicas y tratando de hacer caer el mercado. Y algunos dicen, bueno, que fue una jugada inteligente por su parte. Pero eso solo sería inteligente si esta crisis fuera algo a corto plazo, algo que se pudiera manejar y luego todo volviera más o menos a la normalidad. Básicamente, lo que ha pasado es que Estados Unidos, durante más de 3 meses, ha estado desanimando a los mercados y Occidente ha estado usando sus reservas. Eso ha hecho que el consumo se mantenga bastante alto y que la demanda se haya destruido. Así que en lugar de prepararse poco a poco para la crisis, Occidente va a toda velocidad hacia ella, porque no está gestionando su consumo. El precio ha bajado, la gente está tranquila, confiada, y cuando llegue el golpe, cuando choquen contra el muro, estarán casi completamente desprevenidos. Incluso ahora, mientras hablamos, los mercados están, bueno, ya sabes, y mucha gente ni siquiera está hablando de las escaseces que van a llegar muy pronto. Algunos han empezado a mencionarlo. Algunas personas importantes del mercado del petróleo lo están diciendo, pero todavía no es un tema del que se hable mucho. Uno pensaría que a estas alturas, le han kind it's a tudenas prespower, y que los medicam gikens de entralos de genochi, per bitoever, net. Focusing on this issue day and night, but not yet. Yeah, and I want to highlight, as we get into the last 10 Sí, minutes or so y quiero here, destacar, ya que entramos en los últimos 10 minutos más o menos, que a pesar de los enormes costes de esta guerra, incluso desde la perspectiva de Irán, la autodefensa y la soberanía siguen teniendo un precio muy alto, un precio que continúa aumentando con la escalada militar de Estados Unidos y con los daños que eso implica. El bloqueo, que no ha tenido los efectos extremos que creo que a Estados Unidos le habría gustado que tuviera, sigue teniendo cierto impacto en la región y también en Irán. A pesar de todo esto, y a pesar de que Irán ha tenido muchas oportunidades para decir, bueno, quizás esto no merezca la pena, he escuchado incluso a algunos comentaristas, amigos nuestros, decir cosas como, bueno, quizá Irán esté hablando con Rusia y con China, y que Rusia y China digan que lo mejor para todos sería que las cosas mejoraran. It's not in everyone's interest for things to just get better. So let's try to get the best deal possible. But still, Así que intentemos conseguir el mejor acuerdo posible. Pero aún así, en todo esto, Irán, y ni siquiera sé si eso es del todo cierto, ha dicho que no va a ceder para siempre en su posición, sobre todo en lo que respecta a los otros frentes, Líbano, Palestina. Hace poco, creo que justo antes de esos ataques en Kuwait y Bahrein, dejó claro que una de las principales razones por las que Irán se mantiene firme es porque Gaza, Palestina y Líbano siguen bajo ataque de Israel. Y eso, según ellos, es una violación de los términos del alto el fuego, sobre los cuales Estados Unidos sigue sin mostrar ningún avance real, creíble o tangible en esas conversaciones indirectas. Así que creo que eso es algo importante. Y también pienso que es algo bastante histórico para nosotros, Maradi, porque al fin y al cabo, sí, Estados Unidos e Israel siguen atados a la guerra. Necesitan la guerra. Están constantemente buscando hacer la guerra. No les importan sus limitaciones. En realidad, no les importan las consecuencias para el mundo. Ambas entidades van a seguir por ese camino. Y aún así, Irán sigue poniendo a Líbano, Palestina y al resto de la región en términos de resistencia en primera línea. Creo que eso es algo bastante importante. Vamos a estar hablando de ello durante un tiempo. Pero, ¿cuál es tu reacción ante esto? Sí, absolutamente. Es una postura moral que ningún otro país está dispuesto a asumir. Los demás países no quieren hacer nada. Son cómplices. El régimen egipcio compra gas a los israelíes, ayudando así a su economía. Turquía y Aliyev, en Azerbaiyán, en plena crisis del petróleo, siguen enviando petróleo barato a su socio comercial, Netanyahu. Y por supuesto, los regímenes del Golfo Pérsico y el régimen jordano, que es el más ligado a los israelíes y a los estadounidenses, todos ellos son plenamente cómplices. Así que Irán está básicamente solo, junto a sus aliados, los yemeníes, Hezbollah y la resistencia más amplia.
que incluye a personas de las comunidades cristianas y musulmanas drusas. People from the Christian and Muslim Druze community, and of course the resistance in Iraq. And Y por supuesto, la resistencia en Irak. Y bueno, ya sabes, hay gente que se pregunta por qué Irán no ha atacado a los israelíes por lo del Líbano. Pues, para empezar, vimos que los iraníes han trazado una línea roja muy clara, y si se cruza, van a responder. Además, Irán apoya a Hezbollah, aunque Al-Qaeda y el ISIS estén impidiendo cualquier tipo de apoyo, y el propio régimen de Beirut también lo esté impidiendo. Pero Irán hace lo que puede. La guerra de asedio contra Irán empezó cuando Irán se negó a firmar un acuerdo después de que Netanyahu bombardeara masivamente el Líbano. Así que, tras los 39 días de guerra intensa, se alcanzó un acuerdo de alto el fuego, un acuerdo que incluía también al Líbano. deal was agreed upon, and that included Lebanon. And then we all recall Netanyahu. Y luego todos recordamos que Netanyahu bombardeó ciudades sin descanso, matando a cientos de personas en cuestión de minutos, de distintas comunidades, incluso en zonas que eran hostiles a la resistencia, solo para romper el alto el fuego. E Irán dijo que no, que eso no podían hacerlo. Así que los iraníes bloquearon los barcos que se suponía debían salir del Golfo Pérsico. Porque, recordemos esto siempre, Irán nunca ha cerrado el Golfo Pérsico. Solo lo ha cerrado y cerrado los barcos de países que eran cómplices en la guerra. That belonged to countries that were complicit in the war, Yeah. meaning Kuwait, the Saudis, not Iraq, not China. Es decir, not Russia, Kuwait, not los saudíes, Oman or anyone no else. Irak, no China, no So Rusia, Iran no was Omán, going ni to nadie allow más. their ships to Así go que through, Irán también iba a and then permitir Israel que sus refused barcos it. pasaran. And when Iran Y entonces el said, "We're not régimen going to israelí let them hizo go eso. until Y there's cuando a Irán ceasefire dijo, in de acuerdo, Lebanon, pues then no the dejaremos Israelis pasar esos barcos forced. hasta que haya un alto el fuego en Líbano, los estadounidenses impusieron un bloqueo a los puertos iraníes. Así que, en lugar de decir, vale, dejaremos pasar los barcos, levantad el bloqueo y olvidémonos del Líbano, Irán se quedó afrontando un asedio. Y es un asedio que pretende hundir la ignominia. Y me estuvo atacando a Irán, sus expectativas no razonables. Their expectations are not reasonable. In fact, I think some of these are bots online. De hecho, creo que algunos de esos perfiles en Internet son bots que intentan ayudar al régimen israelí y crear división, o vienen de esos regímenes de la región que son totalmente cómplices, o son gente a sueldo de Qatar, de Erdogan, de Arabia Saudí o de los Emiratos, porque ellos no hacen nada, y por eso quieren difundir la desinformación sectaria que llevan años propagando. ¿Por qué lo hacen? Porque no hacen nada por los palestinos ni por los libaneses, así que taban con su credibilidad de Irán y cosas por el estilo. Undermine Iran's credibility, and so on. So, Iran will remain steadfast. Así que Irán se mantendrá firme en Gaza, en el Líbano, y superará la guerra de asedio. Creo que Estados Unidos va a perder esta batalla. Es doloroso para Irán, no hay duda de eso. La economía está sufriendo por ello. Pero Irán sabe que esta es una lucha por la supervivencia y que el imperio debe ser derrotado a toda costa. Y los aliados de Irán y las víctimas del imperio en la región deben ser protegidos. Así que el camino está claro. O Estados Unidos acepta las condiciones de Irán para un alto el fuego, o seguimos recencia hacia la destrucción económica global, con un error sin ella. With a possible war, or without a war. Well, final two questions for us, Marty. First, Bueno, your, brief dos reaction preguntas to, finales. you Primero, know, I've una been reacción rápida a some of esto. our friends, He estado viendo a that nuestro are amigo Larry successful, Johnson, they've talked que ha about, comentado que algunas source fuentes le han telling dicho them, que Irán podría tener ya un arma Iran nuclear. already have ¿Qué opinas de a eso, así nuclear brevemente? weapon. What's your Y view luego on una this? pregunta del público. Just Y con eso quickly, terminamos. and then one audience question, and then we'll be out of here. I don't have any information on that. No tengo ninguna información sobre eso. What I can say is Lo que sí puedo decir es que en los años 80, cuando Occidente le dio armas químicas a Saddam Hussein y los regímenes árabes financiaron ese proyecto, él las usó de forma masiva contra su propio pueblo y contra los iraníes. Y Occidente incluso nos impidió comprar máscaras de gas. En aquel entonces, la gente fue a ver al Ayatollah Khomeini, el primer líder de la revolución, el fundador de la revolución islámica, y le dijeron, necesitamos producir armas químicas. Y él dijo que no, dijo que eso era inhumano, y añadió que había que arreglárselas con lo que se tenía.
Después, el Ayatollah Jamenei, el mártir, cuando se trató de armas nucleares, también emitió una fatwa contra las armas de destrucción masiva. Ahora, en el Islam chií, La puerta a la jurisprudencia está abierta. La puerta a la jurisprudencia está abierta, a diferencia del Islam suní. En el Islam chií, para la jurisprudencia, el tiempo y el lugar son importantes. Hoy las circunstancias son distintas a las de hace 100 años, en todos los temas. Y eso influye según dónde estés. Si estás en Brasil, la ley islámica puede ser algo diferente a si estás en Japón, en Irán o en otro sitio. Así que el tiempo y el lugar son importantes. Y el mujtahid, el jurista, el experto, el erudito, todos esos factores pueden influir en la forma en que él o ella aborda las cuestiones. El Ayatollah Jamenei, por ejemplo, emitió una fatwa en contra de las armas. Sin embargo, en aquel entonces, el doctor Harasi, que fue martirizado durante esta guerra, era ministro de Asuntos Exteriores con Khatami, y más tarde también fue asesor de política exterior del líder. Foreign policy advisor to the leader. And Dr. Larijani, who was also martyred in this war, Y el doctor Larijani, que también fue mártir en esta guerra y llegó a ser presidente del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, ambos dijeron que Irán, desde hace años, tiene la capacidad de fabricar armas nucleares, pero que Irán decidió no hacerlo. Y los dos afirmaron que solo si, creo que ambos lo dijeron, Irán se enfrentara a una amenaza existencial para su propia supervivencia, entonces su postura nuclear cambiaría. En este momento no veo eso. No veo una amenaza existencial para la existencia de Irán. Sin embargo, el Ayatollah Jamenei, el mártir, su fatwa fue la que fue mientras vivía y no va a cambiar ahora que ha fallecido. Pero el próximo líder, el actual líder, podría tener una fatwa diferente. Aún así, no veo ninguna señal de que exista una fatwa distinta. I don't see an indication of an existential threat to Iran at the moment, and I don't see any move towards public opinion in Iran is pro-nuclear weapon. I mean, after the 12-day war last year, I saw a poll where the public, even though the state narrative, it had always been opposed to nuclear weapons but before the 12-day war was sort of close, 50-50. After the war, the majority wanted a nuclear weapon. I have not seen recent polls. I would assume it's even higher. And when I sometimes meet people on the streets in their gatherings at nights, I sometimes go, people want a nuclear weapon. That's clear as day. But I have not seen any indication at all that that is where the leader or the Supreme National Security Council or the state wants to go. I see no sign of that. Well, in 60 seconds, Professor Morandi, Bueno, en unos 60 segundos, profesor Morandi, ya hemos tocado un poco este tema, pero un miembro del público comenta que existe una teoría según la cual el bloqueo y la guerra forman parte de un plan maestro para destruir el comercio energético en Oriente Medio y desviar ese comercio hacia Occidente. ¿Qué opina usted? Your thoughts. Bueno, no soy un experto en energía, pero eso realmente no va a funcionar, porque el tipo de petróleo, para empezar, el petróleo que viene de Oriente Medio no se puede sustituir, es un crudo pesado. Y el único país fuera de la región que tiene grandes cantidades de crudo pesado es Rusia. El crudo ligero que producen muchos otros países no puede reemplazar al pesado. No se puede fabricar diésel con crudo ligero, por ejemplo. Y luego, claro, están los productos petroquímicos que se obtienen de ahí. Está el gas natural licuado. Y por supuesto, sustituir ese petróleo llevaría, dejando a un lado lo de ligero o pesado, la inversión necesaria en el sector energético costaría enormes cantidades de dinero y tardaría muchos años. Además, el mejor y el mayor volumen de petróleo está en esa región. Estoy seguro de que hay gente que piensa que puede beneficiarse personalmente de esta crisis, y ya lo habéis comentado antes en el programa. Pero no hay duda de que esto no beneficia ni a Estados Unidos ni a Occidente hoy en día. Yeah, well,
master plan. Sí, bueno, plan maestro es una palabra grande, porque por un lado, las leyes del capitalismo siguen aplicándose. Sabemos que Estados Unidos e Israel no son precisamente amantes de las leyes, son bastante poco respetuosos con ellas, pero las leyes del capitalismo sí se aplican. Así que eso que acabas de decir sobre el tema del petróleo, la producción y las distintas complejidades de la cadena de suministro es una parte muy importante. También está toda esta idea, bueno, primero, gran parte de la destrucción de los mercados energéticos, o del intento de destruirlos, Rusia, Irán, ya sabes, y la forma en que se han desarrollado esas guerras. El intento inicial fue asfixiar a esos países, pero en realidad, esos países no están asfixiados, ni tienen problemas con sus suministros o su comercio. En realidad, quienes están teniendo grandes problemas son Europa y buena parte del resto del mundo. Y entonces, ¿qué hace Estados Unidos, sin importar los beneficios o ganancias a corto plazo de esas empresas de gas natural licuado? ¿Qué hacen cuando hay un exceso de petróleo? Quiero decir, no producen nada. Lo único que pueden hacer es quedarse con él, y eso provoca una recesión económica. Claro, algunos miembros de la élite tipo Epstein se harán ricos, pero cualquier exceso, cualquier acumulación masiva de un recurso con tan poco valor añadido como el petróleo, arrastra la economía estadounidense cada vez más hacia abajo. Y eso en realidad es lo que ha pasado en general, porque Estados Unidos tiene ya muy poco valor dentro de la cadena de suministro global. Muy poco. En esta gran escasez, quiero decir, las compañías petroleras en Estados Unidos pueden beneficiarse a corto plazo, pero la economía estadounidense, las empresas de consumo, todos salen perdiendo. Es petróleo. No estás construyendo nada con ese petróleo. Es petróleo. Y eso provoca que, bueno, es casi como si Estados Unidos estuviera retrocediendo en la cadena de suministro solo para cumplir con objetivos geopolíticos, que además no parecen estar funcionando muy bien. Pero, antes de nada, sé que tienes otro compromiso, así que quiero respetar tu tiempo. Amigos, dadle al botón de me gusta antes de iros. La cuenta de X del profesor Morandi está en la descripción del vídeo. También encontraréis ahí todas las formas de apoyar este canal, Substack, Patreon y mucho más. Dadle al me gusta, que eso ayuda al programa cuando terminemos. Profesor Morandi, ¿alguna palabra final? No, yo solo creo que todos deberíamos mantenernos lo más activos posible. Hay un genocidio en marcha en el Líbano. Están llevando a cabo una limpieza étnica en el Líbano. Están intentando crear una segunda Gaza. Todos deberíamos implicarnos, sobre todo porque la gente del sur del Líbano entró en esta guerra sabiendo lo que hacía. Apoyaron al pueblo de Gaza, distraían a las Fuerzas Armadas israelíes justo después del 7 de octubre, cuando empezaba el genocidio. Sabían que el régimen israelí se vengaría, y aún así lo hicieron para proteger a los niños de Gaza. Su heroísmo no tiene comparación, y el pueblo de Gaza luchaba por su supervivencia, pero esta gente luchaba por la supervivencia de los niños gazatíes. La historia recordará el papel de Hezbollah y de todos los que apoyaron desde el Líbano, de todas las comunidades. Y tenemos la responsabilidad de apoyar a estas personas que representan lo mejor de la humanidad. Muy bien dicho. Muy bien, nos vemos mañana a las 4 de la tarde, hora del este, con el coronel Lawrence Wilkerson y Larry Johnson, buenos amigos nuestros, el 4 de junio. Nos vemos entonces. Adiós. See you then.